Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te vengo a platicar de la novela gráfica Historias de Bosnia de Joe Sacco. Bueno, pues comencemos por mencionar que este libro publicado en el año 2000 y elaborado por el autor Joe Sacco, si bien lo presenté como una novela gráfica, creo que sería mucho más certero mencionarlo como una colección de relatos gráficos, pues en realidad incluye 3 narraciones cortas contadas en este formato. El autor Joe Sacco es un periodista e historietista de origen maltés, aunque residente en Estados Unidos desde su adolescencia, que se ha caracterizado en sus obras, que son precisamente novelas o historias gráficas, que se caracterizan mucho por reflejar cómo los civiles viven las guerras. De hecho, Sacco se dio a conocer de manera masiva con la publicación de su novela gráfica Gorazde, en la que refleja la vida cotidiana en un pequeño pueblo bosnio durante la guerra civil de la ex Yugoslavia. Sin embargo, ya anteriormente había publicado otra historia sobre cómo se vivía en la Franja de Gaza. Ahora, en este libro Historias de Bosnia, otra vez regresa al tema de la guerra civil de la ex Yugoslavia, solamente que ahora por medio de 3 historias cortas. La primera se llama El Mediador, en la que el autor nos cuenta su relación con un personaje muy particular llamado Neven, que es un ex soldado, que ahora se gana la vida en la ciudad sitiada de Sarajevo, funcionando como guía a los periodistas extranjeros en la zona. Ahora, también vale mencionar que esta historia de Neven solo sirve como excusa para que el personaje nos cuente la historia de la guerra en la zona de Sarajevo durante los 80s y los 90s, así como también quiénes fueron los líderes y los personajes principales durante esta época. La segunda historia se llama Soba y nos cuenta la historia de un joven músico que vive en la zona de guerra, a la par que trata de abrirse paso en el mundo artístico. Al mismo tiempo que trata de impulsar a su banda, se enlista en el ejército y se juega el pellejo en el campo de batalla. La tercera y última historia se llama Navidad con Karadzic, en la que Sacco nos cuenta cómo él y su equipo tratan de obtener una entrevista precisamente de Radovan Karadzic, ya considerado y buscado en ese momento como criminal de guerra. Las 3 historias recurren poco a los diálogos y mucho más a la descripción y la narración, pero son acompañadas por ilustraciones de altísima calidad que nos dejan bastante en claro cómo era la situación en la zona de Sarajevo, una ciudad que trataba de sobrevivir y mantener en lo posible la cotidianidad mientras eran sitiados y atacados en plena guerra, una guerra que parecía interminable para sus habitantes. Los personajes principales de las primeras 2 historias, que son Neven y Soba, reflejan a la perfección la manera en que pensaban y sentían los habitantes de Sarajevo durante la época, desde la nostalgia, el dolor y la frustración, hasta la amistad y la esperanza que mantenían el barco a flote, pasando claro en medio por el hambre, la pobreza, las adicciones, y todo esto se conjunta en estas 3 historias que reflejan precisamente cómo era el ambiente de la zona en el momento. Personalmente debo dejar en claro que a mí el libro me encantó la verdad, no tenía expectativas de él en ningún sentido, ni buenas ni malas, lo leí, fue el primero que leí este año y me gustó muchísimo, pero sí tengo que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, no es un libro fácil de leer, a pesar de ser la obra más delgada de los libros que ha publicado este autor, es un libro que se lee lento, me imagino que así son también las demás obras, es el primero que leo de él. Es un libro que se lee lento, con mucha información y difícil de digerir. Además, una segunda aclaración es que yo te recomiendo que leas o te documentes sobre la situación de la guerra de la ex Yugoslavia, porque el autor da por sentado que tú ya conoces de perdida las bases de la situación, y en mi caso no fue así. Yo tuve que, cuando ya iba un poquito avanzado y que no estaba entendiendo muchas cosas, tuve que regresarme otra vez al principio, me documenté, y una vez que había hecho eso, entonces sí volví a comenzar, porque sí no estaba entendiendo algunos aspectos. Entonces requiere un poco de esfuerzo por parte del lector, no es simplemente sentarte a disfrutar y ya. Definitivamente no es un libro para todo público, no tiene ese final apoteósico súper emocionante en el que el héroe se derrota al villano y luego gana la copa pistón y besa a la chica o algo por el estilo. No tiene estos aspectos hollywoodenses típicos para el público comercial. En realidad son historias, como ya dije, lentas y que exigen algo también del público para poderse entender. A pesar de todo esto, debo dejar bien claro que sí, a mí sí me gustó mucho el libro, por 3 razones. Una, porque
a mí personalmente me gusta mucho conocer esa parte diferente de lo que es la guerra, ¿no? Estamos acostumbrados a ver películas como la de 1917 o la nueva que salió de Sin Novedad en el Frente, ¿no? Ahora con los Óscares, que nos reflejan cómo era la vida de los soldados propiamente durante la guerra, pero en este caso estamos hablando de cómo viven los civiles la guerra, lo que me parece un giro un poco distinto y bastante interesante, porque tampoco es como que los civiles se estén rascando la panza y viviendo bien a gusto mientras los soldados están peleando. De hecho, en esta guerra en particular, civiles y soldados no es mucha la diferencia, porque muchas personas de la calle terminaban tomando las armas y luchando para defender su terreno. Entonces, creo esto es un aspecto distinto. En segundo lugar, también me gustan mucho las ilustraciones, no solo por la calidad del dibujo en sí misma, sino por la perspectiva que utiliza. Muchas de las ilustraciones parecen escenas de películas de alta calidad, es decir, en lugar de dibujar siempre al personaje de frente o en un cuarto, suele hacer ilustraciones grandes que abarcan ambas páginas en las que aparece una plaza completa o una calle amplia llenas de gente haciendo distintas cosas. La atención al detalle es muy buena. La ilustración de la portada, por ejemplo, que ahorita la mostraba, tenemos al personaje caminando por un campo y se ve la toma amplia como vista desde abajo, con el cielo, los edificios. Me parece ilustraciones muy buenas. Y la tercera razón por la que me gustó, eso sí es un poquito todavía más personal, pero es que yo, la verdad, hace añales que no leía una novela gráfica, es más, ni un cómic, nada por el estilo. Hace ya unos ayeres, hace como unos 15 años más o menos, leí los 12 tomos de Watchmen y pues es todo lo que tenía de experiencia en novela gráfica. Recientemente volví a leer Watchmen, de hecho después hablaré de eso, y comencé el año leyendo también entonces como que fue algo refrescante, algo novedoso, algo que recomiendo, y también me gustaría dedicar un video especial al tema de la novela gráfica. Solo que para eso también me gustaría leer un poquito más, ¿no? Como que nomás porque leí 2 ya no me siento como una autoridad para hablar del tema. Pero sí fue algo que a mí se me hizo como novedoso y que me agradó mucho. Por mi parte eso es todo. Soy Fernando Castro, el profesor lector. Te deseo que tengas un buen día, muchas bendiciones y nos estamos viendo próximamente con más información.